El método que he creado y que he construido y que ha sido socializado nacional e internacionalmente, el propósito consiste en crear en los niños una mentalidad de investigadores. No les estamos dando la oportunidad a estos niños a que ellos piensen más allá de la cuestión rutinaria. La invitación que estoy haciendo desde el proyecto es que hagamos de las clases escenarios donde los niños aprendan a pensar más allá de la... Nos estamos quedando tímidamente en la matemática. ¿Para qué? Necesitamos crear cultura en los maestros para poder comenzar a desarrollar desde cuarto grado, desde tercer grado. Temas de impacto. Despejando la cortina de humo para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Temas de impacto. Hoy 21 de marzo del año 2019 estamos aquí en el colegio, la escuela Octavio Paz en Barranquilla. Y estoy acá, para mí es un honor conocerlo a usted, el profesor Adonai. ¿Cuál es su nombre completo? Adonai Jaramillo Garrido. ¿Cuánto tiempo usted lleva como maestro de matemática? Hay que sacar una resta, 1972, desde 1972, aproximadamente unos 43 años. 43 años de maestro. Si habrá dado clase de matemática. Más o menos unas horitas, unas cuantas horas. Ahora, cuénteme de su proyecto. ¿Qué fue lo que usted ha visto en estos años con referente a la enseñanza de la matemática? Primero que todo, una reflexión personal en el sentido de que el profesor Adonai era aquel maestro que se ponía orgulloso cuando en el salón de 40 estudiantes, 20, 18 perdían matemáticas. ¿Y eso era orgullo en aquel tiempo? Era orgullo en ese momento, hace como 18 o 20 años. Hasta que un día, reflexionando y mirando cómo son las cosas reales de la vida, la cuestión humana, me di cuenta de que yo era el médico a quien se le estaban muriendo los pacientes. ¡Wow! Médico a quien se le estaban muriendo los pacientes, porque desde luego que los padres de familia le entregan a uno, a confianza del maestro, 40 estudiantes, es para que los forme, para que los eduque, para que los instruya, no para que les torpedee su futuro. Siempre que uno deja a un niño o le hace que el niño pierda el año o repruebe una materia, ese niño en estos medios, él se va alejando de las posibilidades de lograr éxitos en la vida. O sea, se comienza a desanimar. Se comienza a desmotivar y entonces frente a esa situación los padres de familia a veces optan por el camino más fácil. Vamos a sacarlo del colegio y voy a trabajar al mercado. Ay. Cuando hoy debemos estar pendientes y celosos porque los niños no se desvinculen del escenario escuela, porque desde ahí es donde él puede visionar otras alternativas para su vida. Ahora, entonces, estamos hablando de un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma en el modelo de vida, del modelo de ser maestro. Modelo de ser maestro. Porque antes era un orgullo que de 40 a 18... Sí, a eso... Pero eso era un error gravísimo. Un error, pero grave. Yo digo que yo de pronto tengo culpa y ya le he pedido perdón a Dios porque mucha gente de esas que perdieron matemáticas con Adonai Jaramillo optaron por otros caminos. Wow. Y a veces no son los caminos mejores. Wow, y así podemos también estar sucediendo ahora en la época actual. Ahora yo estoy seguro que todavía hay maestros así que se sienten orgullosos de que la mitad de su clase no repruebe. Y es todo lo contrario, debe sentirse orgulloso de que todos aprueben. Exactamente, eso estamos de acuerdo en que la labor del maestro no es dañarle el futuro a los niños, no es hacerlos sentir mal, sino todo lo contrario. El triunfo de un maestro, el gran logro del maestro es conseguir que sus estudiantes aprendan. Ahora, le pregunto, ¿qué método ha desarrollado para enseñar matemática y desde cuándo?
El método que he creado y que he construido y que ha sido socializado nacional e internacionalmente es un método que parte de crear en los estudiantes la disposición. ¿Y cómo se crea la disposición? Con actividades lúdicas. Miren que los niños cuando están jugando el dominó de matemáticas, ellos tienen una actitud diferente a si me ven a mí llenando el tablero de fracciones y de sumas. Y sí, es la misma operación que están haciendo allá en el dominó, es la misma que hacen acá en el tablero, pero allá lo hacen lúdicamente, lo hacen amenamente, jugando. Porque yo estoy observando esos dos grupos de niños y ellos se están divirtiendo, están pensando. Ahora, pero sígame hablando sobre ese propósito. Bueno, el propósito consiste en crear en los niños una mentalidad de investigadores. Nos han limitado a que los niños solamente aprendan a desarrollar y a resolver problemas de la vida diaria. Y nosotros los maestros hemos copiado esa intención cuando debíamos estar pensando en que día a día hemos ido acabando con las mentes de pensamiento científico, de pensamiento matemático. No le estamos dando la oportunidad a estos niños a que ellos piensen más allá de la cuestión rutinaria, de la cuestión contexto. Y la ciencia hoy está pidiendo, está exigiendo personas que desarrollen el pensamiento matemático para poder resolver muchas investigaciones que están en la mesa y que necesitan de matemáticas. En otras palabras, yo lo que estoy viendo es lo siguiente, porque en mi tiempo de estudiante, ¿verdad?, que hace ya unos años atrás. Sí, ya hace unos días. unos días atrás. Eso era embotellamiento, repite. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6. Sí, repitiendo, un rezo. Pero entonces el razonamiento, yo lo que estoy viendo es que este método es de aprender a razonar. Aprender a pensar. Pensar. Estimado caballero, no hace mucho rato, yo lo había colocado por los medios tecnológicos, una pregunta a maestros y a maestras de Colombia y del mundo, más de 200 maestros, de que construyéramos una nueva definición de números primos. ¿Por qué? Porque la definición que tenemos de números primos fue la que nos trajeron los españoles en la época de la colonia, por allá en el año 1500, y sigue siendo la misma definición. Y los maestros nos sentimos orgullosos porque nos la sabemos de memoria. ¿Y cómo que no lo vamos a saber si tenemos más de 500 años de estar repitiéndola? Y ya en Europa la repitieron hace 2000 años. Entonces, no hay de parte de nosotros los maestros la actitud de tratar de que esos contenidos tengan algún cambio, tengan alguna modificación a la luz de las tecnologías y a la luz del mundo de hoy. ¿Ya? Entonces se quedan espantados los niños maestros, los niños estudiantes, cuando yo les digo que números primos son aquellos que yo puedo descomponer en sumandos iguales a 1. Esa es la definición de números primos para un niño de tercero, de cuarto grado. Números que se pueden descomponer en sumandos iguales a 1. El 7. ¿Cómo descomponemos el 7 que no sean sumandos iguales a 1? No hay manera. Y así sucesivamente. Entonces, yo la invitación que estoy haciendo desde el proyecto es que hagamos de las clases escenarios donde los niños aprendan a pensar más allá de la cotidianidad. Ahora, una pregunta importantísima. En esos 43 años como maestro de matemática, ¿de cuántos años para acá lleva esa técnica nueva? A partir de hace unos 18 o 20 años. 18 o 20 años. ¿Y cómo es el cambio, el antes y el después con respecto a los estudiantes? Anterior, en la parte, a 20 años atrás, uno consiguió también alumnos come libros, alumnos que eran buenos para repetir, y hoy ocupan puestos interesantes, ¿ya? Pero de ahí para acá, nosotros hemos ya notado un cambio en la actitud del estudiante frente a las matemáticas. Ya cuando yo estaba en el aula, ellos decían, profe, vamos por donde no hay mejor, vamos por la clase de matemáticas. Esa de historia no nos gusta porque esta es muy aburridora. Vámonos para allá mejor porque allá el profesor nos tiene jugando, hablamos. Ya. Sí. Siempre estaba pendiente de que la actividad del juego no se quedara en el juego. Ahora,
Antes puso un ejemplo, de 40 se reprobaban 18, que eso es malo. Y después de la técnica... De la técnica ya he conseguido de que de los 40, 2 o 3 quedan por ahí con algunas dificultades, o sea que, de las cuales yo como maestro estoy obligado a ayudarlos a superar. O sea, antes era un fracaso de casi un 50% y ahora un éxito de un 95-98%. 98%, porque la actitud del estudiante cambia frente a las matemáticas. Wow, tremendo. Explíqueme. Mira, este método que es por insinuación de unos profesores en la India, en un congreso que estuve en Hyderabad, ellos me insinuaron de que le colocara mi nombre porque lo que se estaba haciendo era nuevo en matemáticas. Método Adonai para la enseñanza de las matemáticas, MAPEM. Primero tuve tímido colocar el nombre porque frente a un mundo de matemáticos que hay, ¿cómo iba a salir yo con un método nuevo? Y lo compartí con maestros de la Universidad Nacional, con maestros de la Universidad del Norte, con maestros del Distrito de Bogotá, y todos estuvieron de acuerdo que era un método completamente nuevo y original. Y efectivo. Tiene 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, desarrollar en los niños el razonamiento algebraico. Wow, tremendo. Sí, razonamiento algebraico. Nosotros desde esta edad tenemos que comenzar a hablar a los niños de comportamientos que obedecen al álgebra. ¿Con qué propósito? Que los niños, cuando lleguen a ver el álgebra propiamente dicho, ya los estudiantes tengan el terreno abonado para poder cultivar esa matemática tan complicada como se llama álgebra. Que no les tome de sorpresa. Que no los tome de sorpresa. Y además de ello, sabemos de que el álgebra se constituye en el fundamento de las matemáticas desde octavo hacia adelante. Quien no sepa álgebra, quien no domine el álgebra, no puede aprender cálculo, no puede aprender trigonometría, no puede aprender topología, no puede aprender ecuaciones diferenciales. Y por eso es que los estudiantes en la universidad tienen problemas y dificultades y a veces optan por hacer carreras diferentes porque que no tengan nada que ver con matemáticas. Y esa culpa de pronto la tengo yo como maestro, porque yo debí sembrar en ellos desde temprana edad el razonamiento algebraico. Para mi metodología hemos dividido la matemática en 3 matemáticas. La matemática cotidiana, para dejársela a los niños, a los niños que trabajan en el mercado, que no van más allá del SENA, que no van más allá de tener su tienda. La matemática práctica es aquella que ya se acude a los procedimientos aritméticos y a los procedimientos algebraicos. Y la matemática para matemáticos, que es la matemática ya que exige razonamientos, demostraciones. Nosotros los maestros, desafortunadamente, no estamos preparando estudiantes para que estudien matemática para matemáticos. Nos estamos quedando tímidamente en la matemática práctica, que es la matemática que exige el Ministerio de Educación. Una matemática que le responda al Ministerio de Educación con unos estándares de calidad que ellos tienen y con unas mallas curriculares que imponen. Entonces, necesitamos crear cultura en los maestros para poder comenzar a desarrollar desde 4º grado, de 3er grado, el razonamiento algebraico. Explíqueme esta gráfica. Tenemos como punto principal la creatividad y la innovación. Creatividad e innovación. Y aquí innovación. Un maestro que no sea creativo y que no presente innovaciones es un maestro que viene a repetir, y por eso es que estos niños en las clases se aburren, porque es la misma repetición. No hay nada nuevo que el maestro diga en clase que no esté en internet. Ya creo que ellos vienen y ya saben lo que va a decir el maestro porque miraron, consultaron y ya saben qué es, porque ya en internet está todo. Entonces se necesita creatividad, innovación. Y que eso conjugue con el desarrollo del pensamiento matemático y científico. Porque nos estamos quedando ahí en las cuestiones mediocres de hacer la suma, de ir al mercado, y queremos de que ya eso es saber matemáticas. Estamos hablando de una matemática cotidiana, pero cuando hablamos de un pensamiento científico ya tenemos que abordar la matemática para matemáticos, que no se está abordando. Ni estamos preparando a estos niños para la matemática para matemáticos. Estamos preparándolos a duras penas para la matemática práctica.
El aprender en contexto. Aprender en contexto. Necesitamos que los maestros se salgan de la rutina de todo va reducido al tablero. Necesitamos ir al patio, necesitamos llevar a los niños a un supermercado, que ellos vean lo que es pagar con una tarjeta de débito, qué es lo que queda cuando nos pagamos con billetes de a 10, qué pasa cuando pagamos, nos descuentan tanto por ciento, pero que sea algo tan visible por el alumno, no reducido a un simple tablero. Y la comprensión lectora, que es transversal a todo el proceso, porque quien no sabe leer, quien no comprende lo que lee, difícilmente va a aprender. La comprensión antecede a la parte operativa. Cuando usted hace una operación, ya comprendió por qué la va a hacer. Y para eso se necesita tener una comprensión lectora. Todo este proceso va acompañado, va soportado por un aprendizaje con el cerebro total. Aprender con el cerebro total no es otra cosa que colocar al estudiante frente a situaciones que movilicen todas las preferencias cerebrales del cerebro. No únicamente que se convierta en repetir, sino en proponer, en comparar, en inducir, en deducir, y que no se convierta únicamente en la cuestión del cerebro del hemisferio izquierdo, que es el único que hace las cosas secuencialmente. Ajá, o sea, como secuencialmente estamos hablando de 1 y 2. Sí, como repetido, como el papagayo, como la cotorra. Como la cotorra. Repetimos todo lo que vemos. Sí, pero esto es un pensamiento crítico. Pensamiento crítico y mucho más amplio. Y es un pensamiento sistémico. Sistémico, es decir, de que lo que se haga aquí afecta acá. Si usted no comprende bien, si usted no lee bien, no puede pensar bien porque usted no sabe lo que está diciendo. Y para poder comprender un proceso algebraico tiene que haber sabido leer. Entonces, esto es un proceso sistémico. Los procesos sistémicos se caracterizan porque se ve el todo para poder ver las partes. Debe haber aquí enseñanza. Enseñar a pensar. Enseñar a pensar. ¿De acá? Diversificar las maneras de hacer la clase. O sea, una variedad, no ser monótono. Monótono porque es que en el salón hay varias maneras de pensar. ¿Y acá? Reconocer patrones, generalizar. Ahí donde tenemos nosotros la fortaleza para enseñar a los niños a pensar en el contexto del álgebra. ¿La otra columna? El fortalecimiento del razonamiento algebraico. La otra columna. Aprender en contexto y comprensión lectora. Comprensión. Y esto da como resultado el aprendizaje con el cerebro total. Está bien excelente que toda esta gráfica de un edificio y unas columnas son las que sostienen todo el proceso. Entonces, acérquese acá, aquí, más cerquita. Quiere decir que el estudiante se comienza a desarrollar para el futuro, para cualquier materia. Si es médico, necesita la matemática. Si es físico, si es ingeniero. Si es ingeniero, más matemática necesita. No es para todas las profesiones, hasta para psicólogos. O para un psicólogo, pero ¿qué tiene que ver la psicología? No, pero es que en la psicología está el pensamiento crítico. No, ya está comprobado que en el cerebro es toda una madeja de matemáticas. Hay que leer a este científico aquí, de aquí barranquillero, Rodolfo Ginás, que tiene un texto del cerebro y el mito del yo, que es un texto que se recomienda para maestros porque ahí le enseñan todo el proceso que se da en el cerebro cuando se está aprendiendo. Wow. Bueno, ahora, una pregunta clave acá es el departamento, el Ministerio de Educación en el Atlántico, aquí en Colombia, ¿cómo ha reaccionado a este método que yo he sido testigo acá con los niños de que es efectivo? El Ministerio de Educación bien tuvo citarme una vez a que fuera y compartiera con los maestros de matemáticas el Ministerio la propuesta, y el Ministerio solamente se limitó a darme un documento para que yo me dirigiera a las gobernaciones y a los municipios a presentar la propuesta, pero él no asumió ningún compromiso. Como era de esperar, estas notas del ministerio se llevaron a la gobernación, se llevaron a las alcaldías, tampoco ha tenido ningún resultado. Hasta ahora he recibido el apoyo un poco tibio de algunas escuelas, de algunos rectores
que me concretan para que yo vaya y les comparta a los maestros, pero todo queda ahí. Bueno, es mi recomendación, ¿verdad? Como periodista y como analista y como una persona pensante, es que debe el Ministerio de Educación, no solamente de Colombia, de todos los países del mundo, deben tomar acción inmediata de por lo menos ver en vivo cómo es el proceso, que vean este reportaje, porque yo considero, y es mi opinión personal, no la de ustedes, soy yo me hago responsable, de que es una irresponsabilidad de parte del magisterio, tanto público como privado, ignorar este método, porque lo que está en juego es el pensamiento crítico de los niños, el desarrollo de los niños. Y yo vi que aquí se estaban divirtiendo. Yo vi que hasta yo me divertí un rato aquí también. Yo acá, mira que, oye, pero qué bien. Es algo que pone a pensar. Esa es mi recomendación. Si usted es del Ministerio de Educación o pertenece a alguna escuela y es un maestro responsable, entonces debe tomar acción con el profesor Adonai. ¿Y dónde lo pueden localizar? Lo podemos localizar en el 301-309-2523. Ahora, si lo invitan a usted a alguna universidad o algún taller o a darle clase, no clase, sino capacitación a los maestros, ¿usted está disponible? Yo estoy disponible todo el tiempo que sea necesario con tal de dar a conocer esta propuesta, porque veo con ansiedad de que el niño, el bebé, que es el proyecto, se va a quedar sin padre cualquier momento. Ya, quien me está viendo sabe que yo no soy un niño. 67 años que ruedan y que uno debe dejar este proyecto en buenas manos. Sí. Y ojalá fuera en esta niñez y en este profesorado que tanto lo necesita. 7. ¿Sí? Entonces, ese número de veces que se repite ese 7 es lo que llaman en estadística frecuencia. Ese es el número de veces que se repite el 7. Un doble es el blanco-blanco. Blanco-blanco. Y no hay forma de armar dominó sino con ficha blanca. ¿Cuántas fichas tiene ese dominó? Una ficha. ¿Por qué? Porque solamente vamos a utilizar la ficha de W. Si tenemos el dominó con el doble 1, ese es un dominó loco que hay por allá metido en un monte. 1 apenas. ¿Qué ficha le falta a este dominó? No tiene sino blanco y 1. ¿Qué ficha le falta a este dominó? La 1 blanca. La 1 blanca, correcto. Correcto, si para eso es que estamos. ¿Qué más le falta? 2, 1. ¿Qué otra ficha le falta? No tiene 3. O sea que ese dominó, ¿cuántas fichas tiene? 6. Bien. Pongamos el cerebro a funcionar. ¿Qué es la idea de ficha le falta a este dominó? La 1 blanca. La 1 blanca, correcto. Correcto, si para eso es que estamos. Para poner a pensar. ¿De acuerdo? O sea que este dominó tiene solamente 3 fichas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a agregarle otra ficha, otro doble a este dominó. El doble 2. Si le agrego el doble 2, ¿qué ficha le falta a ese dominó? El 2 y blanco. 2 blanco. ¿Qué más le falta? 2, 1. ¿Qué otra ficha le falta? No tiene 3. O sea que ese dominó, ¿cuántas fichas tiene? 6. Bien. Pongamos el cerebro a funcionar, que es la idea del proyecto. Poner a la gente a pensar. ¿Aquí cuánto aumenté yo? 1. ¿Aquí cuánto aumento? 3. ¿Ah? 2. ¿Aquí cuánto aumento? 3. O sea que ahora debo aumentar ¿cuánto? 4. Voy en orden. Aumenté 1. Aumenté 2. Aumenté 3. Ahora aumento 4. O sea que el número de aquí ¿cuál es?
Nueve. 5. A 6 le aumento 4. 10. ¿Ah? 10. Aumenté 4. ¿Cuánto aumento ahora? 5. ¿Ahora qué viene? 15. Este juego tiene el mismo comportamiento del dominó tradicional. Tiene sus 7 dobles, sus 7 blancos. El profesor Adonai lo que hizo fue contextualizarlo en matemáticas. Wow. Tenemos operaciones de suma, dominó de suma y resta, dominó de multiplicación, dominó de división, dominó de fracciones, dominó de suma de números enteros, de suma algebraica, de manera de que el maestro se ahorre el trabajo de tener que colocar esa cantidad de ejercicios en el tablero o en una página del cuaderno, cuando el niño puede divertirse y resolver esos mismos ejercicios mediante este técnico. Wow, lo que estoy viendo aquí que esto está interesante. ¿Cómo es que se inventó eso? Pues no soy jugador de dominó tradicional, No. no me gusta. Ajá. Por los comportamientos que se tienen dentro de los que juegan, Sí. y no soy persona de problemas. Entonces, pero me sentaba a ver el comportamiento de los que jugaban y me daba cuenta de que quienes saben jugar dominó desarrollan una habilidad para el conteo, una habilidad para descubrir, una habilidad para predecir que una persona pueda o no pueda jugar una ficha. Entonces me pareció interesante trasladar ese comportamiento del dominó tradicional al dominó de la matemática. Ay, está interesante. ¿Y estos numeritos, por qué se los inventó? ¿Cómo es? ¿Cómo Yo funciona esto? trato de que el dominó se juegue alrededor de números manejables por el estudiante, que no sean difíciles. Entonces uno escoge 7 números. Y usted escogió aquí, por ejemplo, el 7 más 6, ya cogí el 13. Ok, 7 más 6. Entonces, 13. y aquí yo debo cuadrar con cuál, por ejemplo. 7 más 6 cuadra aquí con el 20 menos 7. Ah, 20 menos 7. Ya, Perfecto, 13. sí. ¿Ya? Y entonces bien, acá, bien, tenemos, fíjate. por ejemplo, 25 menos 8, otro Ve- número. 25 menos 8. 17. 17. Entonces, ve, aquí tenemos 27 menos 10. Ah, bien. O sea, que comienza a pensar, comienza a y tratar jugar. de asociar cantidades equivalentes. Cantidades equivalentes que es un ejercicio al que debemos someter a los estudiantes. Pero Entonces- que lo sometemos sin la lúdica, a ellos se les torna difícil. Ajá, y entonces aquí se llama esto Dominó, dom- matemático. dominó matemático. Dominó matemático. Wow. Al que pueden pedir a la misma dirección 301-309-2523 para nacional o internacionalmente. Wow, tremendo. No, me parece interesantísimo. Oye, yo voy a jugar también. Los profesores de matemáticas hemos creído que las poesías son de uso exclusivo de los profesores de español, de los profesores de humanidades, y que ellos no tienen nada que ver con la poesía. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo vamos a descubrir las aptitudes, las vocaciones de los estudiantes? Nosotros los matemáticos también tenemos la tarea de descubrir en los niños su vocación. Oigan esta poesía, alusiva al punto geométrico. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Pregunta el mundo. ¿Qué es el punto? Preguntan todos y yo respondo. Para mí, el punto es el lugar de intersección de dos trayectorias diferentes. Punto es el lugar donde tú te encuentras. Punto es quien le da sentido a la recta. Punto tiene el triángulo, punto tiene la parábola, punto tiene la circunferencia y hasta punto tienen los poemas que nos inspiran. Para mí punto es, y ojalá que a ninguno de ustedes mal les parezca, que esta tierra, antes que desaparezca, muchos puntos erosionados sobre ella nos harán sufrir ante la desobediencia a quien nos envió a sobre este punto vivir. Wow, tremendo. Bueno, pues este es el llamado y estamos aquí con el profesor Adonai Jaramillo. Jaramillo, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero y todos los maestros de matemática en el mundo, y cambiando ese pensamiento malo, recontramalo de que hubo un maestro que yo conozco allá en Puerto Rico que dice: la mejor nota es para el maestro, la otra es para el más que sabe y los demás se cuelgan. O sea, como que
es un orgullo que se le cuelgue la mitad de la clase. O sea, eso es una vergüenza. Claro, claro que es una vergüenza. Orgullo es que el 98% de los estudiantes sean altamente cualificados y capacitados. Una vez un hijo de un hacendado en un municipio donde yo trabajaba perdió álgebra con el profesor Adonai. El joven se acercó a mí y me dijo que lo ayudara porque el papá tenía dinero para poderlo poner a estudiar Derecho y que él lo que necesitaba era ganar su 9º grado para continuar y terminar el bachillerato. La respuesta que no quisiera acordarme de ella mía fue: o pasas o te quedas, porque yo no te voy a ayudar, usted tiene que estudiar. Wow. Por de malas el estudiante pierde la materia, pierde el año. Ay. 20 años después lo encuentro en ese pueblo con una mesa de tinterillo haciendo documentos. Me llama y me dice: profesor Adonai, venga, hágame el favor. ¿Sabe por qué estoy aquí? Por su culpa. Y esa expresión real de ese testimonio es lo que me ha marcado la vida para poder cambiarme como profesor de matemáticas, porque yo estoy luchando por el futuro de los niños y no tratando de dañarle el futuro. Wow, bueno, que esto sirva de ejemplo a muchos maestros que en la actualidad tienen la misma actitud. Bueno, que esto es una historia de éxito en el mundo del magisterio. Le habló Víctor de los Santos Alemañi de su revista Temas de Impacto. Gracias por estar con nosotros.